Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a hablar del tema Jesucristo, el médico divino. Jesús dice en Mateo 9:12, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. En Mateo 9:20 leemos la historia de una señora que Jesús sanó. Una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Ella pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Yo creo en la sanidad divina, la hemos experimentado en nuestra propia familia, pero no creo en los sanadores falsos de hoy que aparecen en televisión prometiendo que le pueden sanar si les envían una ofrenda. Y entre más grande la ofrenda, más posibilidad de una sanidad. Debemos recordar que las sanidades de Jesús, o que Jesús hizo, eran sanidades instantáneas, sanidades completas y sanidades gratuitas. Jesús no cobraba ni un 5 para sanar a un enfermo o levantar a un muerto. Y los apóstoles de Jesús no cobraban dinero tampoco. Aunque eran hombres pobres y faltaban los recursos básicos, ellos sanaban en el nombre de Jesucristo para llevar la gente al conocimiento de Dios. Tenemos un relato muy interesante en Hechos capítulo 3. Cierta tarde, Pedro y Juan, dos de los apóstoles, fueron al templo para participar en el culto de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, vieron a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo para que pidiera limosna a la gente que entraba. Entonces, esta es la hora de oración, hora de culto, y la gente va entrando y ahí está el cojo pidiendo una limosna. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Pedro vio esto como una oportunidad y habló a la multitud. ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder? Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado, un cojo. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Recientemente una persona me preguntó cuál era la razón por esta pandemia de COVID. ¿Sería castigo de Dios? ¿O sería obra de Satanás? Pues yo le expliqué que Dios no crea nada malo. No hay ninguna tinieblas ni maldad en nuestro Dios. Pero la causa básica de toda enfermedad y pestilencia es nuestro propio pecado. La paga del pecado es muerte. Es cierto que el diablo nos tienta a pecar
Él promueve el pecado, pero nosotros como individuos y como raza humana hemos escogido a pecar. Y así pagamos las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, Dios, en su gracia y misericordia, oye nuestra oración y muchas veces nos sana de nuestra enfermedad. Dios también es soberano y todopoderoso. Por lo tanto, Él permite que broten pestilencias y que vengan enfermedades, pero Él pone límite a lo que el diablo puede hacer en nuestra contra y nos salva de destrucción total. A veces la enfermedad es relacionada con algún pecado que hemos cometido. Hemos sido desobedientes a Dios y Dios permite que venga castigo y disciplina a nuestras vidas. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. En Hebreos 12, versículo 5, el escritor nos anima con estas palabras. Hijo mío, oh hija mía, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, o sea, cuando Dios nos corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Dios puede utilizar la enfermedad o alguna otra aflicción para disciplinarnos y corregirnos y traernos otra vez al camino correcto en nuestra vida. Pero en otros momentos la enfermedad viene no porque hemos pecado, sino porque vivimos en un mundo pecaminoso que sufre los efectos del pecado general. Hasta la creación sufre los efectos del pecado. Hay mala hierba, los animales se pelean entre sí, el león come el ternero, la culebra pica y tantas cosas que podemos ver el efecto del pecado en la misma creación. Entonces, la enfermedad no es siempre por causa de algún pecado en la vida de uno. Es simplemente que vivimos en un mundo pecaminoso. Jesús se refiere a esto en Juan capítulo 9, cuando Él también sanó a otro hombre. Dice la palabra, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Ahora, este hombre cuando era bebé no había cometido ningún pecado para que naciera ciego. Luego los apóstoles le preguntan a Jesús, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Luego Jesús contestó, no fue por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Inmediatamente él se acercó al hombre y lo sanó de su ceguera. Los líderes religiosos echaron a este hombre del templo porque él hablaba de su fe en Cristo Jesús. Pero Jesús lo buscó y lo salvó, también lo sanó de su ceguera. Y un día vamos a ver a este hombre en el cielo. No es la voluntad de Dios que toda enfermedad sea sanada. A veces Dios permite la enfermedad o la aflicción en nuestras vidas para enseñarnos algo muy importante o para cumplir un propósito que solo Dios entiende. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo tenía una aflicción en su carne y Dios no lo sanó. Dice así, 2 Corintios 12, versículo 7. Para impedir, Pablo está hablando, para impedir que me volviera orgulloso por las muchas revelaciones que he recibido, se me dio una espina en mi carne, una aflicción, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en su debilidad. Así que ahora me alegro de mis debilidades, dice Pablo,
para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Débil en la carne, fuerte en Cristo Jesús. En aquellos momentos, cuando estamos afligidos o enfermos y no entendemos el por qué, tenemos que confiar en la voluntad de Dios, que Él hará su propio propósito en nuestras vidas y el nombre de Dios será glorificado a través de nuestras vidas. Recordemos esto, Dios no hace nada malo. Por lo tanto, si nos hemos enfermado y no hemos cometido ningún pecado, en otras palabras, Dios no está castigándonos, entonces tenemos que confiar en la promesa de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez no vamos a entender el porqué de nuestra aflicción inmediatamente o aún en esta vida, pero un día en el cielo lo vamos a entender. Y entenderemos que Dios utilizó aquella enfermedad para traer gloria a su propio nombre. Leí la historia recientemente de una escritora de himnos. En las iglesias usamos un himnario con diferentes himnos y una de las escritoras más famosas del siglo pasado era Fanny Crosby. Fanny nació con vista, pero de bebé, cuando era muy bebé todavía, apenas tal vez 1 año de edad. Ella sufrió una infección en los ojos y la llevaron a un doctor que no practicaba bien la medicina y más bien hizo más daño a Fanny y ella quedó completamente ciega y ni tenía 2 años de edad todavía. Así ella creció en su vida, llegó a ser una señorita, rindió su vida al Señor y en vez de volverse resentida con Dios, ella usó su ceguera como un peldaño para subir a la escalera en comunión con Dios. Porque por ser ciega ella no podía ver, entonces pasaba mucho tiempo a solas con Dios, en comunión con Él, en meditación, en oración. Y Dios usó a esta mujer para escribir, si no me equivoco, más de 600 himnos que nosotros cantamos en nuestras iglesias hoy. Himnos preciosos, himnos que llevan un mensaje al corazón del oyente y de aquel que está cantando tal himno. Por eso vemos que Dios también usa la enfermedad para su gloria. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando estamos enfermos? Santiago 5, versículos 13 en adelante, habla de este asunto. Voy a leer. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo de ustedes? Haga llamar a los ancianos o los líderes espirituales de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, vemos aquí varios puntos importantes. Número 1, si estás sufriendo, primera cosa que hacer es orar. Orar. Quizá Dios ha permitido tal prueba en su vida para que usted tenga más comunión con Él. Cuando todo va bien en la vida, tenemos la tendencia de olvidar a Dios y no orar y no pasar tiempo leyendo su palabra y orando a Él. Entonces, cuando uno está sufriendo, primer paso es orar. Segundo, si está enfermo, llame a los ancianos, o sea, a los hombres espirituales de la iglesia. Esta palabra enfermo significa debilitado, sin fuerza, raquítico en cuerpo. Los ancianos deben llegar a la casa del enfermo y también ellos deben orar por él o ella. Lo he hecho muchas veces en mi ministerio, a solas y también en compañía con otras personas.
Debemos orar por la sanidad y restauración de esta persona, según la voluntad de Dios. Tal como Jesús oró, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Luego también este pasaje dice, ungiéndolo con aceite. Si está enfermo, debe buscar ayuda médica. El uso del aceite de olivo era muy común en el mundo antiguo, tanto para curar como para ungir. El buen samaritano ungió las heridas del hombre golpeado para curarlo y evitar infección. Algunos pastores de hoy día usan este versículo para enseñar que deben ungir a la persona enferma con aceite. Entonces, cuando van a orar por la persona, llevan una botellita de aceite de olivo y le ungen a la persona y luego oran por él o ella. Personalmente no tengo nada en contra de esta práctica, pero yo creo que el pasaje habla de otro asunto, del uso médico o de buscar ayuda médica. La palabra griega usada aquí significa aplicar el aceite como remedio o medicina para curar la enfermedad. Esto nos da a entender que debemos buscar la ayuda médica y aprovechar cualquier medicina disponible o aplicable a tal situación. Entonces, no sea engañado por aquellas religiones que dicen, solo tiene que tener fe, no vaya al médico, no vaya al doctor, no vaya a la farmacia, no compre nada de medicinas. No siga esos consejos. Más bien, busque la ayuda médica. Busque la medicina adecuada para curar su enfermedad. Y también orar. Dios puede usar ambas cosas, la oración y la medicina. Bueno, mi amigo oyente, si se encuentra enfermo, sea ahora o tal vez en el futuro, revise su vida para ver si hay pecado no confesado. Tal vez es una indicación que usted anda mal con Dios y Dios ha permitido esta enfermedad como un tipo de corrección, un tipo de disciplina o castigo para hacerle ver que debe confesar su pecado y volver a la comunión con Dios. Pero si no hay pecado oculto en su vida, si usted anda en obediencia y buena comunión con Dios, entonces encomiende su situación a Dios. Siempre vaya en oración al Señor. Pero también dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida y pídale a Él la gracia y la fortaleza que Él puede darle para pasar por esta prueba. Para resumir, vamos a recordar estos principios cuando estamos enfermos. Número 1. La voluntad de Dios será hecha en nuestras vidas. Acéptela. Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 1 de Pedro 5:10, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia que los llamó a su gloria en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La voluntad de Dios será hecha. Acéptela. 2. La atención médica es válida. Búsquela. Mateo 9:12, para recordar lo que leímos al principio, Jesús les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y como ya hemos mencionado, el buen samaritano aplicó aceite a las heridas del hombre golpeado para curarlo. Lucas era médico, uno de los escritores de la Biblia, y él era miembro del equipo, la compañía de Pablo. En sus viajes misioneros, Lucas le acompañaba para mantenerlos sanos con su conocimiento médico. La oración personal es necesaria. Practíquela, aprovéchela. Podemos pasar tiempos muy dulces, muy íntimos con Dios en la oración. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada,
Más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen por nada. Presente esa situación a Dios en oración. La oración personal es necesaria, aprovéchela. Luego, la intercesión por otros es ordenada, hágala. Tal vez usted anda con plena salud, pero hay un amigo, un pariente, un hermano, hermana en Cristo, alguna otra persona, un compañero de trabajo que está muy enfermo. Debe orar, debe interceder por aquella persona. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, te ruego que ores por todas las personas, pídale a Dios que les ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Intercede en su favor. Debemos practicar la intercesión a favor de otros. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No solo presente sus propias peticiones al Señor, ore a favor de otros también. Otro punto, la confesión del pecado es necesaria. Practíquela. El pecado siempre crea una barrera entre Dios y nosotros. Mantenga la comunicación abierta. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego un último punto, la sanidad viene de la mano de Dios. Dele gracias a Dios por ella. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Por favor, no sea engañado por los falsos sanadores que quieren su dinero. No escuche a aquella persona que le dice que usted está enfermo porque no tiene suficiente fe. No, esa es mentira también. Dios ha permitido la enfermedad o la aflicción por un propósito divino. Y Él sabe por qué. Debemos orar por la sanidad. Y luego debemos confiar en Dios, que Él hará su santa voluntad en nuestras vidas. Ore por la fortaleza de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por la sanidad de Dios. Y luego confíe en Él, que Él hará su propia voluntad en su vida. Que Dios le ayude a confiar en Él en cada momento. Oremos. Gracias, Señor, que tu palabra habla la verdad acerca de este asunto de cuando estamos enfermos y cuál es la sanidad divina verdadera. La sanidad no se halla en los charlatanes de hoy día que quieren cobrar dinero por sanar a una persona, sino la sanidad tuya, es gratuita, es completa. Y cuando Jesús sanaba, era instantánea. Él sanaba en un pronto. Y pido, Señor, que nosotros mantengamos nuestros ojos en ti y que nosotros busquemos respuestas en la palabra de Dios y que no seamos engañados por las falsas acusaciones de otras personas. Ayúdanos, Señor, caminar en fe y obediencia contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta explicación acerca de la sanidad le haya ayudado y si quiere compartirlo con otra persona con su propio aparato, pues hágalo por favor y así podemos extender más la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que tenga buena tarde.